al Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia y se ponga sobre sus pies y que abra en segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3, y vamos a estar leyendo unos versículos. Y dice un fuerte amén, amén, cuando lo tenga, aleluya. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, capítulo 3. Bendito el Señor. Y voy a leer del versículo número 9 en adelante. ¿Lo tienen todos? Amén. Porque yo quiero que usted lea conmigo, ¿sí? Como decía mi pastor, es necesario que, así como usted cuando va a un instituto, va a una escuela, tiene que andar con sus cuadernos, sus libros. Si no, no lo van a dejar entrar, ¿sí? Aquí es necesario que también usted lee la Biblia, ¿sí? Hoy con la tecnología tenemos estas opciones de andar en una tablet, de andar en un teléfono. Así que no hay excusa ahora. Sí, vamos a leer la palabra del Señor, que ya está bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y así sentaditos, vamos ahora. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Amén. Pues yo también, sí, porque aquí el primero que necesita soy yo, ¿verdad? Así que ayúdame a orar. Padre, gracias te doy en esta noche por el privilegio que tengo, Señor, de alabarte, de exaltarte, de bendecirte. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas. Señor, no es casualidad que los que estamos aquí reunidos estemos en este lugar, sino que tú siempre tienes propósitos para cada uno de tus hijos, Señor. Y en esta noche sé tú hablando, sé tú pasando un carbón encendido sobre mis labios, que no sean mis palabras, que no sea el conocimiento mío, sino que venga la iluminación de tu Espíritu Santo y traiga la palabra, Señor, que cada alma necesita, que puedan ser, Señor, esta noche edificados, afirmados en tu verdad, en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien te damos gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes están muy lejos, deberían de acercarse un poquito más, estamos poquito, ¿verdad? No estén muy desperdigados por allá. Quiero hablar esta noche acerca de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Ya Cristo vino la primera vez. El Hijo de Dios vino por primera vez. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Pero va a venir por segunda vez. Y eso es la que todo creyente serio en el Señor estamos esperando. Que Cristo venga otra vez por su iglesia. Hablaba con una hermana y le decía y compartíamos esta verdad y pareciera que nosotros como iglesia en este tiempo vivimos tan afanados en los quehaceres diarios que muy pocas veces nos detenemos a pensar en la mañana
de que puede ser que este día el Señor aparezca, que el Señor venga por nosotros. Ese debería de ser como nuestro anhelo cada día, estar esperando al Señor. Puede ser que esta mañana tú vengas, puede ser que esta hora tú vengas. Apocalipsis dice la iglesia y el Espíritu Santo dice, ven, Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos menos, porque realmente el motor que nos mueve a nosotros como creyentes en esta tierra es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Encontrarnos con aquel que dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí, ¿sí? Yo iré a morir por ellos en la tierra. Encontrarnos con ese ser divino y noble, que no le importó dejar su trono de gloria, que no le importó quitarse su corona, sus trajes, sus vestiduras reales, y tomar un envoltorio que nosotros le llamamos cuerpo humano. No le importó vestirse de carne y vestirse de sangre y morir en una cruz como un cordero. Si algo yo le puedo decir a usted esta noche es, tenemos la necesidad de cada minuto y segundo que pasa estar conectado con Dios. ¿Sí? Pensando en el Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Y el Señor viene por nosotros. Cuando dicen amén. ¿Usted se alegra o no se alegra? Debería de alegrarse. Sí, cuando nosotros Cristo viene, pues deberíamos de alegrarnos. En los tiempos, pastor, usted se ha de acordar, hace muchos años la iglesia vivía en ese avivamiento y cada hermano que se encontraba decía, Maranata, Cristo viene. Porque esa es la esperanza que nosotros como creyentes tenemos, ¿sí? No hay otra. Que Cristo venga, aparezca y podamos reunirnos y estemos así para siempre con Él. Gloria al Señor. Ahora, este tema es bastante profundo y vamos a tocar ciertos puntos nada más, ¿sí? Si usted, como decía el pastor, si usted quiere aprender un poco más, venga los martes, que va a crecer en sabiduría, en conocimiento. Pero qué lindo es entonces saber que el Señor nos ha dejado su palabra, ¿sí? Era estampado esta palabra, como ya se lo hemos dicho, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita, ya se lo dije un día, por más de 40 autores. Ellos no se conocieron entre sí porque algunos fueron reyes, otros fueron carpinteros. No coincidieron en las épocas. Pero aunque los escritores fueron diferentes, el autor siempre fue el mismo. Amén. Y sigue siendo el mismo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros, hermanos, recibimos la revelación más exacta. Yo no le voy a decir que yo no creo que el Señor use a algún hermano a través de profecía, pero tiene que ir apegado a derecho, es decir, apegado a esta palabra. Porque Pedro dice, hoy en este tiempo tenemos la profecía más exacta. Y es esta palabra. No es otra, ¿sí? No es que alguien te va a decir, así dice el santo. El Señor no habla de esa manera. Y cuando Él te habla, no te va a hablar por parábolas, sino que te va a hablar exactamente lo que tú necesitas. Y cuando tú sabes que Dios te está hablando, cuando yo sé que Dios me está hablando. Cuando hay conversaciones que nadie más las sabe, que son solamente entre Él y yo. Y Él me las revela. Amén. Amén. Ahora, queridos hermanos y iglesia de Jesucristo y amigos que están con nosotros esta noche, las noticias que recibimos a cada día por los medios de comunicación son malas, son solo malas noticias, ¿sí? No hay buenas ya. Malas noticias. Y la buena noticia que están esperando algunos es que se les va a dar el cheque de estímulo, están esperándolo, va a llegar. Esas son buenas noticias para ustedes. Amén. Ahora las noticias por la televisión, por la radio nos están bombardeando, ¿sí? Y solo son malas noticias. Que homicidios, que enfermedades, que la bolsa de valores va en decadencia, que el COVID. Es tremendo, solo malas noticias.
Pero yo te traigo buenas noticias esta noche. Que Cristo viene. Y esa es una gran noticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Usted y yo tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Usted y yo somos llamados a predicar las buenas nuevas a todas las almas. A tus amigos, a tu familia, a cualquiera que te encuentres. Eres llamado a predicar, y somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, porque este mundo ya muchas malas noticias tiene. Entonces hay que darles buenas noticias. Hay que hablarles de Cristo. Pero el problema es el mismo, pastor, ¿verdad? Que no nos gusta leer. No nos gusta leer. Usted quiere conocer a Dios, su carácter. Lea la palabra, porque aquí encontramos cómo es nuestro Dios. Entonces, es interesante esto, y yo voy a hablar acerca de esto, de que decía la segunda venida de Cristo, pero voy a ir redondeando un poquito, ¿verdad? Cristo vino, y el diseño de Dios fue que el Hijo de Dios apareciera en el tiempo preciso, donde la historia de la humanidad, Él iba a impactarla de una manera tremenda. Después de Cristo y antes de Cristo se sienta un precedente, ¿sí? La historia cambia. Yo quiero que usted lea conmigo en Gálatas capítulo 4, allí en su Biblia, búsquelo, y si ya lo encontró, espéreme. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, y su verso número 4 también. Y dice un fuerte amén cuando lo tenga, ¿sí? Amén. Dice el verso 4 de Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción de hijos. La adopción de hijos. Aleluya. Me llama mucho esto la atención. Y yo no sé si usted es un poco detallista a la hora de leer la palabra, o solamente lee y no se detiene y no mete freno, ¿sí? ¿Por qué Dios envió a su Hijo hace 2000 años atrás? ¿Por qué no lo envió en el año 3000? En el año 1500. ¿Por qué fue en el año 2000? Porque ya estaba decidido por tanto. Algo que me llama mucho la atención es que nuestro Dios, al que nosotros le servimos, es un Dios sabio, ¿sí? Y que Él tiene todo, absolutamente todo, bajo control. A Dios no le causa, a Dios no lo agarramos desprevenido, ¿sí? Nada lo agarra desprevenido. Él tiene todas las cosas en control, como cantábamos el corito, ¿sí? Yo sé que tienes el control. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu negocio. Él tiene el control de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de tu esposa. Es Dios quien tiene el control. Él es el que está en control de todas las cosas. Entonces dice el verso 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fue la época donde el Imperio Romano estaba en su mayor auge, donde el Imperio Romano gobernaba gran parte de Europa, ¿sí? Toda Europa. Entonces, es tremendo porque Dios no fue que lo hizo de sorpresa, sino que en aquel tiempo el Imperio Romano, o los romanos, empezaron a abrir caminos, carreteras. Antes no había. Fueron ellos los que empezaron a hacer carreteras y caminos para que sus ejércitos pasaran y pudieran ir a otros lugares, a seguir conquistando y a seguir avanzando. Por eso el dicho ese, que todos los caminos llegan a Roma, viene de eso. Precisamente porque todos los caminos que los romanos abrieron llegaban a Roma. Ellos lo hicieron, ¿sí?
Entonces, por eso es interesante que dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque el Señor, acuérdense, vino a cumplir la tarea de predicar el Evangelio. Y no solamente Él, sino que se la asignó a sus discípulos, ¿sí? Y Él les dijo, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Los discípulos tenían entonces que para ir a predicar el Evangelio necesitaban de ese imperio romano que abriera esos caminos para cumplir el propósito por el cual Dios les había puesto en la tierra. Otra de las cosas que me llama la atención es en el tiempo en el cual el Señor vino, el lenguaje que se hablaba o la cultura que predominaba era la cultura griega, ¿sí? La mayor parte hablaba el griego, ¿sí? En el tiempo de Jesús. Y eso también permitió, en gran manera, así como Roma abrió caminos, abrió también caminos para que el Evangelio también se expandiera, ¿sí? La cultura helenista era la que predominaba en aquel tiempo, cuando Jesús estaba en esos tiempos. Otra de las cosas que también contribuyó fue lo que se le llama, eso es una palabra, está en latín, ¿sí? Pax Romana. Esa es una palabra latina, pero lo que quiere decir es la paz romana. En aquel tiempo las guerras habían cesado, ¿sí? El imperio romano se había establecido de tal manera que había paz, tanto interior como en el exterior. Y eso también permitió, en gran parte, para que el cumplimiento de la venida de Cristo por primera vez tuviera un sendero más fácil para que el Señor pudiera desarrollar su ministerio. Y la cuarta es que en ese tiempo, hace 2000 años atrás, en la humanidad había un vacío muy grande, vacío de tipo espiritual, ¿sí? Y aunque predominaban, estaban los griegos, estaba Sócrates, Platón y todos los que usted se puede imaginar de aquella época, hombres muy sabios, ¿sí? Pero que estaban interesados, estaban interesados en descubrir la humanidad, en descubrir las cosas que habían allá en el cielo, pero no podían con su sabiduría llenar el vacío que el ser humano tenía aquí en su alma. Dígase. No lo descubrieron porque ellos estaban en pecado, porque el problema de ellos es que eran homosexuales. Entonces, es interesante poder entender todas estas cosas. Usted como iglesia, yo sé que a veces le llama la atención los mensajes que te vienen a hablar de sanidad, de aumentar la fe, y gloria a Dios por esos mensajes. Pero es necesario que usted entienda también un poco de historia, porque a veces nosotros creemos que es pecado leer otros libros y tener conocimiento, y usted y yo más que todos los creyentes tenemos que tener conocimiento de la cultura del Medio Oriente, de la cultura hebrea, porque este libro, los protagonistas principales en el Antiguo Testamento es el pueblo judío. Por lo tanto, se hace necesario que usted y yo podamos entender de geografía. ¿Cuál era la Palestina antigua y qué es la Palestina en este tiempo? Tenemos que saberlo. Por eso Jesús sí estaba interesado en que su pueblo, que sus hijos, escudriñen la palabra. Por eso le decía, escudriñad las escrituras, como el hermano Carlos decía, como la gallina. Yo no he visto la gallina, pero usted ya lo vio también, pulgándoles, sacándoles. Es necesario que usted y yo nos sumerjamos en las Sagradas Escrituras. Si no te gusta leer, pues te tengo mala noticia. Aquí como creyente vas a tener que hacerlo. Amén. Vas a tener que hacerlo, porque si no vas a ser como hoja llevada de cualquier viento, ¿sí?
Por eso hay un montón de hermanos, no están aquí, son otros que yo conozco, ¿verdad? Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa, ¿sí? Hoy creen en Jesús, mañana creen en otra cosa. Porque su fundamento no está claro en su fundamento. Cuando el fundamento tuyo es Cristo, y Cristo es la roca, nadie te va a mover. Amén. Vengan vientos, vengan tempestades, venga lo que venga, te puede afectar, pero no te vamos porque estás en la roca. Gloria a Dios. Entonces, aparece el Hijo de Dios y como le digo, toda esa situación que se estaba dando, vino a ayudar y a contribuir para que Jesús cumpliera su ministerio aquí en la tierra. Ahora, ¿no le parece a usted que hoy, 2000 años después, la humanidad sigue tan vacía como hace 2000 años en esos tiempos? El hombre se está pervirtiendo. Estamos ante nuestros ojos, están sucediendo cosas, ¿sí? En las iglesias están casando homosexuales, ¿sí? El diseño de Dios está siendo... El hombre lo quiere torcer por su conocimiento, por su forma de pensar, por sus filosofías baratas y huecas, que no tienen fundamento en la palabra, sino que tienen fundamentos en sus razonamientos, en sus hipótesis, pero que están lejos de esto. Por eso en 1 Corintios, y quiero que usted lea conmigo 1 Corintios capítulo 1 y verso 18, y voy a ir rápido porque el tiempo avanza. 1 Corintios y su versículo capítulo 1, perdón, y verso 18. Dice amén cuando lo tengo. Amén. ¿Quién quiere leerlo? Verso 18. Lea únolo con voz de arcángel y trompeta de Dios. Aleluya. Capítulo 1. Verso 18 de 1 Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Cuando yo leo este versículo, de verdad me gozo en el Señor, ¿sí? ¿Sabe quién reinaba? Es lo que le estaba diciendo. ¿Sabe quién dominaba en ese tiempo? Era la filosofía griega, ¿sí? Grandes, profundos en el conocimiento. Y a Dios le plujo venir a desbaratar la sabiduría humana y el conocimiento de los entendidos con un mensaje como este, ¿verdad? Creen en Jesús y serás salvo, y tus pecados son perdonados. Amén. ¿Ese era el mensaje? Pero para los helenistas, para la gente de conocimiento humano, decían: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, Dios lo deje morir en una cruz? No puede ser, eso no les cabía en la cabeza. Por eso dice que Él vino a desbaratar esa sabiduría de los sabios. La vino a explotar. Por eso este evangelio para la mente natural le es locura. Pero para nosotros, los que hemos creído en el Señor, es poder de Dios. Amén. Amén. Porque nosotros no necesitamos hacer nada. Usted no necesita hacer nada. Usted no necesita hacer ningún tipo de sacrificio. Porque el que hizo el sacrificio fue Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, muchas personas piensan que es por las obras que van a ser salvos. Y están totalmente equivocados. Porque no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y el que pagó fue Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que usted y yo necesitamos es creer en el Hijo de Dios. Cree y tus pecados son perdonados. Cree y el pecado del pasado, presente y futuro, el Señor te lo ha perdonado. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor ha perdonado tus pecados. ¿Sabe una cosa? El Señor es como nosotros, que decimos que perdonamos, pero no perdonamos. Hipócritas son aquellos
que dicen que perdonan de diente a labio, pero no perdonan. Está bien, hermano, yo lo perdono, pero no me vuelva a hablar. ¿Sí? Está bien, hermano, yo lo perdono, pero si nos encontramos en el camino, haga como que no ve nada. ¿Sí? Como que no me conoce. ¿Qué tipo de evangelio estás viviendo? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién te ha enseñado eso? Porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios dice que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dele de comer. Dale de comer. ¿Y si tiene sed? ¿Y si está desnudo? Por eso el evangelio de Cristo es locura, ¿sí? Porque en la mente humana no puede caber. Porque en el razonamiento humano el hombre se topa con ese. ¿Y sabe por qué? Porque se lo voy a decir ya para que vayamos avanzando. Porque nuestro razonamiento, que es limitado, que es finito, no podemos entender los pensamientos de Dios, que son tan altos. ¿Sí? Ni sus caminos podemos entenderlos. Un hermano decía, Carlitos, es que a Dios no se le debe de entender. Si tú quieres entender a Dios, te vas a volver loco. A Dios simplemente hay que obedecerlo. Amén. 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 Cuando Dios se le apareció a diferentes siervos de Dios en las diferentes épocas, Abraham le dijo: sal de tierra de tu comodidad, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, a una tierra que yo te mostraré. A Jacob, el Señor luchó con él y le tuvo que dejar ahí un recuerdito para que se acordara que él dependía del Señor. Le cambió su nombre de tramposo, ¿sí? De embustero, pero le puso un nombre de príncipe Israel. Amén. ¿Sí? Se le aparece a Moisés en una zarza para hacerlo el libertador del pueblo de Egipto. Y así le puedo seguir dando muchos ejemplos. A Dios no se le debe tratar de entender, a Él solamente se le obedece. Amén. ¿Usted está obedeciendo al Señor? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Estamos obedeciendo al Señor? Porque si es así, gloria a Dios. Porque el Señor sí demanda de nosotros es que hagamos obras. Pero oiga, las obras no es el medio por el cual usted es salvo. Porque usted es salvo por medio de la cruz del Calvario. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, que como creyentes tenemos que dar buenas obras, claro que sí. Pero eso no es lo que nos va a hacer salvo. ¿Por qué yo hago buenas obras o porque las obras se manifiestan en mí? Porque Cristo mora en mí. ¿Sí? Y porque Cristo mora en mí, entonces las obras de justicia que Él hizo, pues yo, como siendo su hijo y como Él mora en mí, yo tengo que manifestarlas también. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Tú y yo no tienes necesidad de andarle diciendo: oh, yo soy creyente, yo soy evangélico. El que es creyente se le nota. Amén. Amén. Si a usted nunca le han dicho: yo cuando me acerco a ti como que siento paz, es la paz de Cristo, ¿sí? Es que yo en ti veo algo diferente, tú hablas diferente. ¿Qué fue lo que le dijeron a Pedro cuando se acercó a aquellos a la hoguera? ¿Ah? Tú estabas con el Nazareno porque tú hablas igual que él, tú caminas igual que él. Porque el que ha estado cerca de Jesús, aleluya, algo tiene que pegársele. Amén. Algo tiene que haber, algo diferente tiene que haber en nuestra vida. Y aunque Pedro se le llegaba el momento que iba a negar a Jesús, pero había estado cerca con él. Y por eso la gente le decía: tú estabas con el Nazareno, tú andabas con él. Ojalá que así digan de ti y de mí, ¿sí? Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Amén. Algo diferente hay en ti. Amén. Se nota. Denle un aplauso al Señor. Toda la gloria le pertenece a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice el verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Jesús aquí hace un reto. Oiga lo que dice: ¿dónde es el sabio?
Es decir, como que el Señor te dice a ti, tráeme tu gallo giro, ¿sí? Tráeme tu héroe sabiondo de la época, ponlo a la par de Cristo. Tráeme a Platón, Aristóteles, Sócrates, Krishna, Confucio, Buda. Tráemelo. ¿Dónde están los sabios y los entendidos de esta época? ¿Acaso no Dios ha desbaratado la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos? Por eso dice la Escritura de esta forma, que Dios lo vil y lo menospreciado, ¿sí?, escogió para avergonzar a los que se creían sabios. Cuando los sabios de la época escucharon a Pedro predicar, decían, ¿no era este el pecador? Y escribía también. No sabía leer. No sabía, sí. No es este. Y le debemos predicar con gran autoridad y con gran poder. ¿Acaso no dice lo mismo a veces de nosotros? Yo le voy a decir una cosa, el milagro más grande que yo y usted hemos recibido es el perdón de Jesús. Amén. Por eso en nuestro corazón no debería haber, queridos hermanos, deseo de retroceder. En nuestra vida no tendrían que haber ya esos pensamientos inicuos y pecadores. Deberíamos de ser gente transformada de verdad. Gente que hemos entendido de dónde venimos y para dónde vamos. No pudiésemos ya estar jugando al cristiano o al evangélico, sino que es tiempo de afirmar nuestros pies en Cristo y caminar en Él y hacer la obra que se nos ha encomendado. Desde que yo tengo conocimiento, escucho de que Cristo viene. Lo que leímos allá en Pedro, el Señor no tiene por tardanza, como algunos tienen por tardanza su venida, sino que Él es paciente. Todavía el Señor le está dando como un break al ser humano y le dice, de verdad, yo los amo. Los amo con amor eterno. No tienen idea con qué amor el Señor te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Padre de las luces, el Creador del universo, el que ha hecho todas las cosas, antes de que las cosas visibles fueran, era lo invisible, era lo espiritual. Primero fue el mundo espiritual y después fue el físico. Despojándose, dice la Biblia, de su trono y de su gloria, no escatimó a ser como siervo, enmudeció, cayó. Cristo, cuando vino por primera vez a esa tierra, lo tuvieron por loco, ¿sí? Lo tuvieron por el pueblo judío, pues, lo tuvo por traidor, ¿sí? Y el Señor pasó el proceso que tenía que pasar. Entró a Jerusalén en un pollino, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores entró en Jerusalén en un pollino. ¿Y sabe lo que me da a entender eso? Que nuestro Dios es un Dios humilde, ¿sí? Los hombres esperaban a un rey con todas las de la ley, ¿verdad? Naciendo en un trono grande. Bueno, Herodes, cuando escuchó que había nacido el Hijo de Dios, se puso pálido, porque su reinado se iba a acabar. Y es por eso que mandó a matar a todos los niños. Y se cumple la profecía aquella que dice que se escuchó el lloro de Raquel por todas las muertes que habían de los niños. Ahora, Jesús vino como siervo, pero va a venir como el león de la tribu de Judá, ¿sí? Vino como siervo, pero cuando regrese, viene como el león de la tribu de Judá. Y entonces dice la Biblia que la tierra va a temblar, ¿sí? Y los hombres también. Isaías dice que la tierra se moverá como un borracho y todos los moradores de la tierra se van a estremecer. Porque una cosa es cierta, Él vino como siervo, vino como salvador, pero cuando regrese, viene a establecer su trono de paz y de justicia
en toda la tierra. Gloria a Dios. Los hombres confían en los hombres. Usted y yo a veces confiamos en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en un hombre. Usted ve que muchas veces ponemos la confianza en un nuevo presidente. Oh, John Biden, ¿sí? Reforma migratoria. Este va a ser. Deja de poner tu confianza en el hombre. Amén. Porque esa confianza en el hombre no va a prevalecer. Deja de poner tu confianza en un partido político. Deja de poner tu confianza en un hombre o en una mujer. Tu confianza debería estar en el Hijo de Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque todo lo que hemos confiado en el Señor, nunca hemos sido avergonzados. Jamás. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha dicho de ti algo, lo va a cumplir. Amén. Amén. Herodes le dice al Señor, cuando estaba Jesús enfrente de él, le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder, la autoridad para matarte o para dejarte libre? O para dejarte libre. Jesús ahí sí. Si Jesús se presentó como el Hijo de Dios fue 2 veces. A la mujer samaritana, cuando le dijo, yo soy el que habla contigo. Y a este, Pilatos. Pilato le dice, yo tengo la autoridad para matarte o para dejarte libre. Jesús le dice, ninguna autoridad tuviera sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado. ¡Aleluya! Santo. Porque toda la autoridad y el reino y el poder le pertenece al Hijo de Dios. Vino como siervo y fue enjuiciado. En la historia de la humanidad es el juicio más injusto que a hombre alguno se le ha hecho sobre la faz de la tierra. Es el juicio de Jesús. Ha sido el juicio más injusto que ha habido en la tierra. Un hombre que solamente vino a hacer el bien, que les hacía milagros, que velaba por su pueblo, ¿sí? Prefirieron a Barrabás, ponerlo en libertad y crucificar al Hijo de Dios. Pero cuando Él regrese, Él ya no viene a ser juzgado, sino que Él viene como juez. Él viene a juzgar al ser humano. Oiga bien con esto y casi voy ya terminando. Nosotros vemos tanta injusticia en la faz de la tierra. Hombres con mucha influencia de poder cometen homicidios y aparentemente hacen la que se les da la gana. Y se libran de la justicia terrenal. Le pagan a un juez corrupto. Le pagan a un policía corrupto. Y se libran de estar donde deberían de estar. Y aparentemente como que no hay justicia. Y aparentemente como que Dios está haciendo el del ojo pacho. Pero déjame decirte una cosa. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, todo lo hizo bueno. Y dice la Biblia que era bueno y era perfecto. Pero una vez se corrompieron. Todo lo que Dios había puesto, animales, árboles, mares, todo absolutamente había sido puesto para lo que Dios llamó la corona de la creación. Pero una vez la corona de la creación entra en pecado y en desobediencia, todo lo demás se corrompe. Y el Señor permitió que eso siguiera hasta cuando Él venga. Porque una cosa te voy a decir, tú y yo vamos a ser juzgados por Dios. Dios no va a dejar a nadie sin juicio. Vamos a ser enjuiciados, el ser humano va a ser enjuiciado. Pueda que ahora mismo tú digas no hay juicio, no hay justicia, pero el hombre pagará por lo que ha hecho, porque entonces Dios no sería un Dios justo. Van a pagar. Amén. El hombre y la humanidad misma y la tierra misma gime para que el Hijo de Dios aparezca. Se ha derramado tanta sangre en el siglo XX como nunca antes se ha derramado.
Y si usted se va un poco más de historia, Adolfo Hitler y tantos líderes que te puedo mencionar que han hecho matazones aquí en la tierra. Y aparentemente no hay justicia. Pero se acerca el día donde el Rey de Reyes, dice la Biblia, que viene. Sí, viene con esas vestiduras ensangrentadas. Sí, viene con su pueblo, nosotros, la iglesia de Cristo. Cuando dicen amén. Amén. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. Dice Apocalipsis que en su muslo dice Rey de Reyes. Sí, Señor. Aleluya. Y Señor de Señor. Póngase sobre sus pies, hermano. Jesús viene por nosotros. Jesús viene por su iglesia. Y nosotros deberíamos de estar esperándolo muy diligentemente, como aquellas 5 vírgenes que tenían el aceite, que tenían mucho aceite en sus lámparas. Apocalipsis 22:12, y con esto sí voy terminando. Apocalipsis 22:12 dice de la siguiente forma: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. La vida del ser humano es más que sexo, más que finanzas, más que fama y popularidad. Todo eso es predecedero. Todo eso pasa. La juventud pasa. Las riquezas pasan. Todo en esta tierra pasa. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, Aleluya. pero mi palabra no pasará. Por eso nosotros le decimos como predicadores esta noche: lea, atesore la palabra del Señor, ¿sí? Léala, abrácela, ámela. Eso es lo que nos da vida. Cuando tú tienes un problema, en vez de correr para donde el hermano o de la hermana, corre donde debe de correr. Amén. Corre los brazos de Jesús. Porque en Él sí encuentras el oportuno socorro. Porque en Él sí encuentras la paz. Porque en Él sí hay vida. ¿Usted está esperando al Señor? Amén. ¿De verdad? Amén. Yo también lo estoy esperando. ¿Sabe que en la cultura hebrea, con esto sí le prometo que termino, esas 10 vírgenes, las vírgenes, estaban por las ventanas esperando a su amado, con esa lámpara encendida. Y no se quedaban ni dormidas, porque decían: puede pasar, mi amado. Qué lindo fuera, iglesia, que usted y yo entendiéramos esta verdad. Yo le pido al Espíritu Santo que abra el entendimiento tuyo, para que de aquí en adelante, a partir de esta noche, tú no te vayas a acostar como cualquier persona, sin darle gracias al Señor por tu familia, por tus hijos, por el trabajo, por todo lo que le hace. Que en la mañana, cuando el Señor nos permite despertar, que lo primero que quisiéramos decir, o lo primero que deberíamos de hacer, es darle gracias. Gracias por lo que Él nos ha permitido abrir los ojos. Bendecir a nuestro esposo, bendecir a nuestra esposa, bendecir a nuestros hijos. En este mundo corrupto, cuando nosotros salimos de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Cuando enviamos a nuestros hijos, y usted se da cuenta de lo que está pasando en los Estados Unidos, en las escuelas, matazones, un loco se levanta por ahí. Bendice a tu hijo, bendice a tu familia. Vivamos el evangelio de verdad. No vivamos un evangelio religioso, porque el evangelio religioso es aquel que no haga esto. Oh, cuidado a eso. Oh, se tiene que vestir así, tiene que hablar así. Eso es pura religión. El evangelio de Cristo es diferente. El evangelio de Cristo es diferente. Jesús se sentaba con las prostitutas. Jesús se sentaba con esos corruptos. Se sentaba con ellos. Nosotros no queremos ni siquiera predicarle a esos borrachitos que andan por ahí. Nos da pena hasta abrazarlos. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? ¿Quién te ha enseñado ese evangelio? Porque no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es totalmente diferente. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias porque sabemos
que hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Puede ser esta noche que tú vengas, Señor, y nosotros como iglesia anhelamos que tú vengas por nosotros. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Queremos estar y disfrutar, Señor, todas esas riquezas que tú has preparado. San Juan 14:1 dice esta verdad, y así como tú estás, te lo voy a leer. Jesús hablando dijo esta verdad. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Escucha esto. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo viene. Todo lo que el Señor ha hecho, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Si hay alguna razón por la que estar aquí en esta tierra, es por eso. Si hay alguna razón por qué estar agradecidos con el Señor por toda la eternidad, es por eso. Ningún líder religioso que tú me puedas mencionar en esta noche se anunció que iban a hacer y que iba a volver. Confucio, Mahoma, Krishna, de nadie de eso se dice nada. Pero del Mesías sí. Dice cuándo iban a hacer, cómo iban a hacer. Y también nos dice que va a regresar por nosotros. Amén. Vamos con él. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, iglesia. Dejo al pastor con nosotros. Bendiciones.